Vaya por favor al libro de Juan. Juan 14, del 7 al 11. Continuamos hablando expositivamente del Evangelio de Juan. Ya empezamos el versículo 14 la semana pasada, el capítulo 14, la semana pasada. Esta es la segunda predicación o enseñanza que tenemos del capítulo 14 y vamos a tratar los versículos del 7 al 11 nada más. No llevamos prisa. Jesús le dice a Tomás y a los demás discípulos, Tomás realiza una pregunta y los demás discípulos están escuchando, los otros 10, 11 en total. Recuerde, Judas ya salió a hacer su tarea de traidor. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocerán y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Fíjese cómo Jesús empieza su pregunta en plural y la termina en singular. Ahí mismo en el 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, vaya, está diciendo Jesús, si no creen mis palabras, crean por las mismas obras que yo he estado realizando. Cierre sus ojos, vamos a orar. A reconocer que esta palabra no podríamos degustarla si no fuera por la gracia de Dios. A reconocer humildemente que no la merecemos. Y más adelante vamos a hablar de ello. No merecemos realmente nada de parte de usted, Señor. Todo lo que usted nos da es obra de su gracia, amor y misericordia, que en su paciencia ha pasado por alto tantas situaciones en nuestras vidas. Y sin embargo, aquí seguimos, Señor, con una bendición que es sobre todas y que es escuchar su palabra expositivamente, que es escuchar sana doctrina, Señor. Hoy reconocemos que no lo merecemos, que no somos mejores que nadie, que no es porque seamos más inteligentes o mejor preparados. Simple y sencillamente a usted le plació hacerlo. Nosotros solamente podemos decir una y mil veces gracias, Señor. Permite que esta palabra, una vez recibida, baje a nuestro corazón, Señor, y nos haga la imagen de Cristo. Por eso es que estamos aquí, Señor, por su gracia, como lo acabo de orar, pero para su gloria, para que salgamos transformados a la imagen de Cristo, reflejando cada vez más en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, quién es Jesucristo por medio de nuestras vidas. Eso es a través de la mente renovada. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. La semana pasada, como le decía, comenzamos con nuestro estudio del 14º capítulo del Evangelio de Juan. En este capítulo, Jesús habla palabras de consuelo a sus discípulos. Se lo decía la semana pasada cuando hablamos de la introducción del capítulo. Este capítulo se conoce como el capítulo del consuelo. Ya más adelante vamos a ver cómo son 10 frases, 10 palabras de consuelo las que Jesús habla a sus discípulos. ¿Por qué palabras de consuelo? Momentos antes, cuando estaban todos los discípulos, e incluido Judas, aún así momentos antes, acuérdese del capítulo 13 en adelante, Juan ya nos habla de las últimas horas de vida de Jesús. No así los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que en los últimos capítulos todavía nos están hablando de días, semanas, meses antes. Juan nos habla en los últimos capítulos, del 13 en adelante, de las últimas horas de vida de Jesús. Y en el capítulo 13 nos dice Juan que estaban todos juntos tomando la última cena, pero que sus corazones estaban llenos de muchos y muy variados sentimientos. Los discípulos sentían vergüenza, habían fallado en el servicio de lavarse los pies unos a otros. Los discípulos sentían asombro de saber que el más rudo de ellos, a saber Pedro, iba a negar al Señor Jesús en unas horas. Sentían consternación. Jesús les acababa de decir, uno de ustedes, de los que está aquí metiendo su bocado en mi plato, me va a traicionar. De hecho, todos se consternan tanto que le dicen, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Llegaron al grado de desconfiar de su propio corazón.
sentían también tristeza profunda, pues el Señor les dijo: ¿saben qué? Esta es la última vez que me siento con ustedes a tomar el fruto de la vid. No vamos a convivir más, no al menos de la manera que lo veníamos haciendo. Y obviamente por la cercanía que tenían de 3 años y medio, los discípulos caminando con Jesús sentían una tristeza profunda. Anunciar que se va y que no sé a dónde va y cómo le va a hacer, causó eso en su corazón. Todos estos sentimientos estaban en el corazón de los discípulos. Por eso es que el capítulo 14 es un capítulo de consuelo. El Señor estaba completamente consciente que si no hacía algo, la fe de ellos podría hasta apagarse. Y aún a pesar de que Él mismo está triste por los eventos que están por suceder, quiero que recuerden el 13:21, no vaya, dice que Jesús mismo estaba ¿qué? Consternado. Él, a pesar de que sentía tristeza, decía: no me puedo quedar ensimismado en mi tristeza, todavía tengo otros 11 discípulos a los cuales tengo que sacar de esa consternación. Él estaba triste por los eventos que iban a suceder y por eso les da una serie de palabras de consuelo. La primera de ellas, la vimos la semana pasada, es un hermoso mashal, que es un mashal, en nuestra cultura sería como un refrán. Este mashal fue el primero de ellos y apunta a su dignidad y exclusividad como medio de salvación. ¿Qué les dice Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa fue la más grande palabra de consuelo, a mi parecer, en el capítulo 14. Con este mashal, el Señor Jesús se presenta a sus discípulos y les dice: yo soy el camino que conduce a Dios, yo soy la verdad que libera a los hombres, yo soy la vida que trae comunión con Dios. Pero no olvidemos que el mashal surgió por una pregunta que realizó Tomás: Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús continúa con su respuesta en el versículo 7. Vamos al versículo 7, ahora sí, vamos a entrar en materia. La primera parte del versículo, acuérdese, esto que está diciendo Jesús es parte de la contestación a Tomás de: Señor, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le dice: si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Hasta ahí nada más. El Señor, con todo el amor y la paciencia del mundo, nuevamente le da una lección a sus discípulos, les hace una llamada de atención que no solamente tendría que sonar en los corazones de los discípulos, también en nuestros corazones debería de resonar las palabras de Jesús. Él comienza exhortándoles y diciéndoles: si me conocieran. No solamente a los discípulos, también para nosotros es la palabra el día de hoy: si me conocieran. Estaba afirmando algo que era más que obvio. No lo conocían, no conocían a Jesús, no como deberían de hacerlo, no como era preciso conocerlo, no como Jesús esperaba que le conocieran. Era evidente que no le conocían. Jesús no hablaba de un conocimiento superficial, somero, pasajero, un conocimiento nada más por encimita que muchos tienen, tal cual en la actualidad profesa el cristianismo. Es difícil creer que muchos que se dicen ser cristianos, es difícil creerles que son cristianos, porque en realidad desconocen aspectos fundamentales de nuestra fe, de esa fe que dicen ejercer. No saben, y peor aún, no les interesa saber nada de situaciones tales como justificación. La justificación es algo que una persona que dice yo soy cristiano debería de conocer bien. Si no para pararte y dar una cátedra en la Universidad de Westminster, al menos sí de decir: ¿sabes? Jesús me dio su justicia, yo le di mi pecado, glorioso intercambio, gracias Dios. Al menos eso deberíamos de saber los que nos decimos ser cristianos. Pero no saben y no quieren saber nada de justificación, de redención, de impecabilidad de Cristo, de elección incondicional. Temas cuales son básicos para toda aquella persona que se diga ser cristiana. Muchos creen que este tipo de conceptos solo los debe de manejar el pastor o los teólogos en las cátedras, cuando en realidad son conocimientos doctrinales fundamentales que todo verdadero cristiano debería manejar con precisión. Si bien, como te decía, no al grado de dar una cátedra académica, sí al menos de poder defender la fe de aquellos que demanden razón de ella. Primera de Pedro 3:15, deje ahí su separador.
para que se dé cuenta de que no es algo que viene de mi corazón. La Biblia nos exhorta a estar preparados para que cuando una persona demande razón de nuestra fe y te diga por qué eres cristiano, le puedas decir porque era pecador y Dios es santo y Cristo me quitó mi pecado, por eso soy cristiano. De hecho, eso es el Evangelio, en pocas palabras. Primera de Pedro 3:15. El apóstol Pedro escribe una carta universal que dice: santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar con defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. El apóstol Pedro es muy claro y dice: tienen que estar siempre preparados, siempre tienen que estar alertas, siempre tienen que traer ese conocimiento renovando su mente, porque no va a faltar una persona que se acerque y demande de la fe que hay en ti, que le des razón por qué tienes esa fe y tú puedas presentar una defensa con humildad, con mansedumbre. No es todo. Además, el conocimiento, quiero que entienda, y aquí es donde me voy a enfocar. Ya empezamos, ahora lo estamos haciendo un poquito al revés. Por lo regular empiezo escudriñando y terminamos aplicando. Creo que hoy es al revés. El conocimiento, quiero que entienda lo que le estoy diciendo, no solamente es intelectual. Falta la contraparte que da el equilibrio, el conocimiento experimental. ¿A qué me estoy refiriendo? A vivir y sentir lo que dice saber. Si no tenemos un equilibrio, ahí está atrás en nuestras mantas acerca de nuestra identidad, visión y misión. Si no tenemos un equilibrio entre la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, si no hay un equilibrio correcto entre lo que crees, lo que vives y lo que sientes, te estás engañando a ti mismo. No eres nada, no porque no tengas conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual de nada o poco sirve si no lo llevas a la práctica en la vida diaria, por medio de acciones, sentimientos concretos y correctos. Primera de Corintios 8, del 1 al 3. El apóstol Pablo se encuentra con una situación tal cual está nuestra iglesia en la actualidad. Porque muchos pensarán, otra vez nos está hablando de... Sí, ¿por qué se imagina que lo estoy haciendo? ¿Por qué cree que seguimos hablando acerca de madurar, de dejar los pañales? Hemos estado orando y lo doy gracias a Dios, porque hay gente que Dios está trayendo eso a su corazón y los días miércoles está orando: Señor, estamos en pañales, te pedimos que nos lleves a madurar. Y tal vez están pensando muchos: yo sé mucho, ¿cómo me dice que estoy en pañales? Ahorita vas a entender por qué te dije que estás en pañales. Primera de Corintios 8, del 1 al 3, el apóstol Pablo se encuentra con una situación muy parecida. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Aunque en la actualidad los falsos maestros han tomado esta cita para justificar la ignorancia doctrinal, lo que en realidad pasa aquí es que Pablo está reprendiendo a algunos hermanos legalistas de la iglesia de Corinto, que de nada les estaba sirviendo el conocimiento por sí mismo, pues no lo acompañaban de la vida y los sentimientos correctos. ¿Qué pasaba aquí? La carnicería en Corinto no era como en nuestra época. La carnicería en Corinto estaba fuera del templo de Diana, y entonces llevaban el sacrificio a Diana, los animales, pero para no desperdiciarlo, esa carne la vendían en la carnicería. Entonces algunos cristianos iban y decían: deme 2 kilos de arrachera, 1 kilo de bistec y 2 kilos de tibón, y decían: ay Señor, gracias por este alimento tan sabroso. Y otros cristianos más conocidos decían: ¿cómo es posible que este incrédulo pagano se dice cristiano y va a comer de eso que está ahí? Lo cual no estaba totalmente mal. El problema es que eran legalistas. ¿Qué es un legalista? Alguien que defiende la Biblia capa y espada. No, un legalista es una persona que tiene 2 características. La primera es que no reconoce que todo viene de Dios. Cree que el conocimiento que tiene lo tiene por él mismo, y eso da la segunda característica: mira a sus hermanos por debajo del hombro y cree que él es mejor porque no come de esa carne. Yo soy mejor porque no oro de esa manera. Yo soy mejor
mejor porque yo llego más temprano. Yo soy mejor porque yo tengo más conocimiento. Bienvenido al club de los legalistas si tú piensas así. Los legalistas en Corinto estaban en esa situación. ¿Cómo es posible que estén comiendo de eso? Y Pablo les dice, a ver, tienes conocimiento, pero no lo estás viviendo ni lo estás sintiendo correctamente. No es lo mismo que vayas con tu hermano y le digas, hermano mío, ¿te parece que si lo dejas de comer cuando esté yo, me hiere mis sentimientos, como que todavía no estoy firme? Por favor, amado hermano. Pablo los exhorta fuertemente y les dice, su conocimiento nada más los está envaneciendo, tienen la cabeza hinchada y el corazón pequeñito. De poco sirve tener, por así decirlo, 10 en conocimiento, pero tener 0 en vida y sentimientos. Yo prefiero personas que tengan 6 en conocimiento, 6 en vida y sentimientos, mucho mejor de esa manera. Jesús continúa en el versículo 7, la segunda parte, vamos ahí. 14:7, la segunda parte. Jesús continúa y les dice, desde ahora le conocen y le han visto. Lo que Jesús estaba diciendo en esta segunda frase es, conocen al Padre desde ahora, debido a que estas palabras que les estoy hablando, porque ahora se los he dicho claramente, yo soy el camino vivo y verdadero al Padre, de manera que ahora ya no tienen excusa. Antes tenían una excusa para la ignorancia, pero ahora han visto con sus ojos físicos, me han visto con sus ojos espirituales. Es lo que estaba diciendo Jesús. En medio de la reprimenda es interrumpido repentinamente por Felipe, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya hemos dicho, cabe aclarar nuevamente, no es el mismo Felipe que encontramos en Hechos 8, en Hechos 6, conocido como Felipe el Evangelista. El Felipe que estamos hablando aquí es Felipe el discípulo, Felipe el apóstol. Este Felipe se trata del discípulo que encontramos, no vayas, en Juan 1:43 al 51, que fue crucial para el llamamiento de Natanael. Ven, Natanael, acabamos de encontrar al Cristo, sal de tu comodidad. ¿Sí se acuerda de esa enseñanza? Tiene 100 semanas que la vimos, no sea chismoso, no se acuerda, vaya y escúchela nuevamente en internet. Sí, por supuesto, no es cierto, vaya y escúchela. Ese mismo Felipe fue el mediador entre Jesús y los judíos, los judíos prosélitos de los griegos, en Juan 12, 21 y 22, que fueron algunos de los griegos con Felipe y le dijeron, oye, queremos una entrevista con tu maestro. Este mismo Felipe es aquel que probó Jesús en Juan 6, 5 al 7, que le dice, Felipe, ¿cómo ves cuánta gente hay? ¿Dónde conseguiremos tanto pan para darles de comer? Es ese Felipe del que está hablando Jesús, o el que está hablando Juan, perdón, aquí. Este Felipe fue quien le dijo al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Deseaba ver a Dios con sus ojos físicos. Por eso es que Felipe, representando a los demás, pues habla en plural. No le dice, muéstrame al Padre. ¿Qué le dice? Muéstranos al Padre. Felipe hablaba a nombre de nosotros 10 discípulos. Muéstranos al Padre y nos basta. De hecho, Felipe utilizó la palabra griega de ignomí, que significa exhibir literalmente a la vista. Vaya, Felipe no se estaba haciendo el espiritual de, Señor, muéstrame conmigo. No, Felipe decía, quiero una teofanía. Una teofanía, la palabra teofanía significa una manifestación de lo divino. Quiero que Dios baje y se muestre aquí. Muéstramelo. Quiero verlo con mis propios ojos, es lo que le decía Felipe. Felipe deseaba ver al Padre. No creemos que él negara que Dios es espíritu invisible, pero pedía una teofanía, pedía una manifestación visible de Dios, pedía una manifestación de la gloria de Dios, tal como le había sido manifestada a Moisés. Vaya, Éxodo 33, 18. Éxodo 33, 18. Al 20. Felipe quería algo así. Éxodo 33, 18 al 20. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Que se vea literalmente aquí enfrente de nosotros.
como le pasó a Moisés. O en Éxodo 24, no vayas como le pasó a Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Éxodo 33, 18 dice: entonces Moisés le dijo al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. El Señor le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Estaba reservándose su soberanía para él mismo. Versículo 20, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no hay un hombre que me vea mi gloria en toda su majestad y pueda vivir. Felipe no había caído en la cuenta, Felipe no había sopesado en su mente y corazón que él estaba teniendo un privilegio mucho mayor que Moisés había tenido en la tierra. Vamos a dejar el tema de la incredulidad, porque de aquí sale todo un tema de incredulidad, pero vamos a dejarlo para cuando lleguemos al turno de Tomás. Cuando Tomás duda de la resurrección del Señor Jesús, que le dice Jesús: ven y mete tu mano en mi costado, toca mis llagas, ¿cómo puedes tocarlas y ver que soy yo? Vamos a dejarlo para después. Solamente nos limitaremos a decir: Felipe quería ver para creer. Muéstrame al Padre y entonces sí creo. Cómo está la onda del camino, cómo está la onda de la verdad y cómo está aquello de la vida. La respuesta de Jesús no se hizo esperar. Versículo 9. Por eso le digo que deje ahí su separador, porque vamos y venimos como si supiéramos manejar la Biblia. Versículo 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes. Jesús le responde a todos en general y después se enfoca en Felipe. ¿Y tú, Felipe, no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? La respuesta que da el Señor a Felipe es importante, no solamente para Felipe mismo, sino para todos los cristianos a lo largo y ancho de la historia, pues no pocas veces ha sucedido que personas sinceras en su fe, pero equivocadas en sus sentimientos, buscan ver a Dios en las formas y medios equivocados, llegando al punto de la idolatría misma. Esto pasa porque el ser humano por naturaleza es escéptico, y para contrarrestar el escepticismo es que ha tratado una y otra vez por medios distintos de hacerse una imagen visible del Dios invisible. Felipe no puso la atención a las palabras que recién Jesús acababa de decirle a Tomás. Si tú vas versículos más atrás, en el 5 le dice a Tomás: si me conoces a mí, conoces al Padre. Además, Felipe, así como los demás discípulos, recibieron esta enseñanza de parte de Jesús durante 3 años y medio. Tan solo en el Evangelio de Juan, aproximadamente 24 veces encuentras, aquí te dejo los pasajes, capítulo 1, 3, 6, 7, 8, 10 y el 12 y el 13, encuentras versículos donde Jesús dice: vengo a mostrarles al Padre, vengo a manifestar al Padre, vengo a traerles las palabras del Padre. Tantas veces les dio la misma enseñanza a Jesús durante 3 años y medio, y los discípulos cegados de corazón y mente. Es por eso que Jesús hace el énfasis: tanto tiempo he estado con ustedes. El Señor hace esta aclaración porque ese fue el tema central de la enseñanza a los discípulos. Ese es el tema central del Evangelio, Jesucristo revelado para nuestra salvación. El tema central de los discípulos, o de Jesús a los discípulos, no fue prosperidad. Jesús no vino a enseñar dones, Jesús no vino a enseñar sanidad, Jesús no vino a enseñarles milagros. Jesús vino a revelarse como el enviado del Padre para nuestra salvación. Jesús vino a revelarse como el representante del Padre, como su reflejo. Jesús vino y dijo: véanme, soy la imagen visible del Dios invisible. Desde siempre los seres humanos tenemos este anhelo, Dios lo sabe, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Todos tenemos el anhelo de conocer a Dios. De hecho, todos, y quiero que entienda esta parte, levante su mirada, todos hacemos teología. Todo mundo hace teología, solo que no todos hacemos la teología correcta. Hay gente que hace su teología, se lo he dicho, y en su teología dice Diosito.
porque en su mente es un Dios pequeño. Hay gente que hace su teología y dice Jesús no es Dios. Hay gente que hace su teología y saca tantas barbaridades. Todos los seres humanos hacemos teología, aún los ateos. Su teología es Dios no existe, aunque se la pasan nombrándolo mucho para no existir Él según ellos. Todos buscamos la manera de conocer, pero sobre todo de mirar a Dios. Es por eso que todas las culturas tienen vestigios de ídolos que representan divinidades. Cada cultura realizó según su imaginación le dio a entender. Culturas que adoraban al sol, a un dragón, a un pez, a una serpiente. Y el cristiano no es muy diferente en ese aspecto. El cristiano tiene el mismo anhelo en el corazón. Es parte de la imagen divina que todos llevamos. Solo que el cristiano, escuche bien, tiene el único, porque no hay más, tiene el único medio posible para ver a Dios, nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de todas las demás culturas y de todas las demás religiones que buscan ver a Dios y acercarse a Dios, el cristianismo tiene el único. Esa mentira de que todos los caminos llevan a Roma y allá el Señor no te va a preguntar por qué camino llegaste, es, como se lo acabo de decir, mentira. La Biblia, que es la palabra de Dios, lo acabamos de leer en el versículo 6 la semana pasada, nos dice que el único camino para ver a Dios, ¿quién es? Jesucristo. No se trata de verlo en dibujos. ¿Cómo vemos los cristianos a Jesucristo? Y aquí vamos a entrar más en materia. No se trata de que lo veas en dibujos, no se trata de que lo veas en imágenes, fotografías o retratos. Se trata de verlo con tus ojos de entendimiento, con tus ojos espirituales, la fe. Efesios 1, 16 al 18. Y ahora te das cuenta por qué el Señor te dio fe antes de nacer. Vaya, la tenía predestinada para ti. Porque Él sabía que si no tenías fe, no ibas a poder ver a Cristo. Y si no ves a Cristo, no ves a Dios. Y si no ves a Dios, te sientes incompleto, vacío, sin propósito, entendimiento ni voluntad. Y por eso muchos andan arrastrando la cobija, porque no empiezan por ahí a renovar su mente, a abrir sus ojos espirituales, que es su fe, y comenzar a ver al Señor Jesucristo. Pablo le escribe a los Efesios en el 1:16 al 18 y les dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo, alumbrando, subraye si trae lápiz y en su Biblia subraye, alumbrando los ojos de su entendimiento. ¿A qué se refiere aquí? A la fe. Los ojos de tu alma, tus ojos espirituales, ¿qué es? ¿Se acuerdan del primer discipulado? Ya no. Sí, ese sí nos acordamos. ¿Qué es? Los ojos espirituales. O la fe, ¿cómo la definimos? Como mis ojos espirituales. Lo que mi mirada natural no alcanza a ver, mi mirada espiritual, aunque no lo ve, cree firmemente en ello. Eso es mi fe, la fe que Dios me dio. Nuevamente, versículo 18. Alumbrando los ojos de su entendimiento, abriendo sus ojos espirituales, estoy parafraseando, para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y para que sepan cuál es la riqueza de la gloria de su herencia entre los santos. El apóstol Pablo está diciendo que Dios les abra los ojos, Efesios, para que puedan ver a Cristo en toda su gloria y majestad. No podemos ver físicamente al Señor Jesucristo, no hasta que regrese por nosotros o vayamos a su presencia, pero sí lo podemos ver de una forma más grande, más sublime, eterna. Lo podemos ver a través de nuestros ojos espirituales. La fe, esa fe que Él mismo nos dio antes de nacer, esa fe tiene entre otros propósitos capacitarnos para poder verlo, para poder amarlo, para poder encontrarlo, aún en los detalles más pequeños. Físicamente no lo ves, pero esa fe que el Señor te dio te capacita para encontrarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando un sermón llega a tu corazón y dices: gracias Dios, has consolado mi vida. ¿Sabes qué fue? Fue la fe que el Señor Jesucristo te dio. Ahí estás viendo y haciendo tuya la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Cuando recibes un consejo en la vida de tus hijos y todavía no aprendes a ver el amor de Cristo en la vida de tus hijos, quiere decir que te falta intimidad con Dios. Cuando te da salud o cuando te la quita,
cuando te da tu provisión diaria, aun cuando tienes problemas de todo tipo, de salud, económicos, etcétera. Todos los acontecimientos de tu vida son completamente planeados y controlados por Dios. Y Dios usa cada acontecimiento de tu vida para que puedas ver más a Cristo Jesús en ella, en tu vida. Usa los problemas para decirte, confía en Cristo. Cristo está contigo, tú estás en Cristo. Usa las bendiciones para decirte, Cristo es quien te sostiene. ¿Cuántos se quedaron sin comer esta semana? Levanta tu mano, yo no. Pues aquellos que comimos esta semana fue bendición de Dios. Y sabes, es Dios diciéndote, Cristo te sostiene. Pero muchas veces lo pasamos por alto y en eso vamos a terminar. Pensamos casi que es obligación de Dios darnos cosas. Utiliza a tu familia para decirte te amo. ¿Quieres que el Cristo te diga te amo? Voltea a ver a tu familia que te ama, abrázala y vas a sentir cómo es Dios diciendo te amo, hijo mío, te amo, hija mía. Utiliza los problemas para decirte descansa en Cristo. Pastor, pero yo tengo muchos problemas. Pues es Dios diciéndote, ve a Cristo, descansa en sus pies, descansa, permanece en Él. Emplea Dios cada aspecto de nuestra vida para llevarnos más y más a Jesucristo. Antes de poder continuar, quiero que algo quede bien claro, amado hermano. Si no tienes el anhelo de conocer cada día más a tu Señor y Salvador Jesucristo, algo anda mal en tu ser interior. El deseo que todo hijo o hija de Dios debería de tener en su corazón es cada día conocer más a Jesucristo. Si tú no tienes ese deseo, y no solamente deberías de tenerlo moderadamente, todo lo contrario, deberías de tener ese deseo consumiéndote ardientemente. Conocer a Cristo es el todo de la vida de un cristiano genuino. Si tú no tienes el deseo de conocer a Cristo, pregúntate qué anda mal en ti, ora a Dios, arrepiéntete, confiesa tu pecado, haz algo. Porque si tú no tienes deseo de conocer a Cristo, si no te consume diariamente el decir, no he pasado tiempo con Cristo, te anhelo mi Cristo, gracias Cristo, entonces algo anda mal en tu vida espiritual. En su respuesta a Felipe, el Señor primero le habla en plural. Ustedes, se refiere a los discípulos presentes en el aposento alto, los 11. Judas, como te dije, ya había salido. Después termina su respuesta en singular. Tú, Felipe, tanto hace tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me conoces? La clase de conocimiento que Jesús tiene en mente es un conocimiento espiritual. Equivale a ver al Padre en el Hijo por medio de la fe. Por eso es que Jesús prosigue, regrese a Juan 14. Ahí mismo en el 9, la segunda parte del versículo, después del signo de interrogación. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sabiamente el Señor quería que todos sus discípulos entendieran que si puedes ver a Cristo, puedes ver a Dios. Vamos a 4 citas muy importantes. Juan 1:18. Todas nos apuntan a lo mismo. Ese es el centro de nuestro sermón el día de hoy. Si puedes ver a Cristo, puedes ver a Dios. Pero si tú no admiras la gloria y la majestad de Cristo, no estás con Dios, no puedes ver a Dios, no conoces a Dios. Y entonces Dios se las arregla y trae situaciones a tu vida hasta que te desgasta por completo. Los estamos tomando el discipulado en la tarde, te mete al ciclo de la miseria espiritual hasta que dices, ya no puedo, Señor, ¿dónde estás? Perfecto, ya me reconociste, ven, hijo mío. Así que si tú no estás viendo a Cristo, no estás viendo a Dios, no te sorprenda porque Dios te mete en la miseria espiritual. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito, Cristo, el Hijo, está en el seno del Padre, está junto con Él. Y Cristo es el que da a conocer a Dios. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Ya lo tenemos, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual, ¿quién es el cual? Cristo es la imagen de ¿quién?
de Dios. ¿Quieres ver a Dios? Tienes que ver a Cristo. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice la Escritura: Él, hablando de Cristo, lea todo el contexto del capítulo 1, el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Colosenses nos habla de Cristo como creador, como supremo ser del universo, y en el 15 corona y dice: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Esa parte ya la hemos explicado. No significa que Cristo es el primero en ser creado. El primogénito en la cultura judía era el que se encargaba de señorear todo lo que le pertenecía a su padre. Cristo es el que señorea toda la creación de Dios. Eso es ser el primogénito de Dios. Pero la parte que nos interesa es cuando dice: Él, Cristo, es la imagen visible del Dios invisible. Hebreos 1:3. El cual, nuevamente el contexto nos habla de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su esencia de Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la imagen de la esencia de Dios. Dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí, nada más. Pablo, el escritor de Hebreos, y Juan nos dan una misma enseñanza. Todos concluyen que si conoces a Cristo, conoces al Padre. Y esto, amado hermano, para un cristiano debería de ser muy importante. Pero no solamente esto. Todo el pasaje en particular, cada pasaje y toda la Biblia en general nos indican que la revelación redentora aparte de Cristo es imposible. En otras palabras, fuera de Cristo es imposible ir y conocer a Dios. Si tú no conoces a Cristo, no vas a conocer el amor de Dios, no vas a conocer su bondad, su justicia, su santidad, su gracia, su misericordia o su paciencia. No vas a contemplar nunca a plenitud ninguna de los atributos de Dios si no conoces al Señor Jesucristo. Es por eso que los judíos que rechazaron al Señor Jesús y siguen en las tradiciones de su cultura, esperando que la Torá los santifique, no conocerán nunca a plenitud al Señor de la gloria. Se la pasan en el muro de los lamentos, se ponen su talib, se dejan largos los carrizos del cabello con la barba y se la pasan todo el día anhelando, queriendo conocer a Dios. ¿Sabes cuándo van a conocer a Dios? Nunca. Porque no conocen a Cristo. ¿Qué hicieron los judíos con Cristo? Lo rechazaron. No, ese es el hijo de una mujer violada. Ustedes no crean que Él es salvación. Simplemente han ignorado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nunca podrán conocer a Dios. Y no solo el judaísmo, cualquier religión o forma de culto que desea conocer al Dios vivo y verdadero, pero que desecha a Jesucristo, está destinado al fracaso. Simplemente porque fuera de Cristo es imposible conocer a Dios. El Islam, el budismo, el brahmanismo, el panteísmo, el catolicismo romano, ninguna de ellas puede ni podrá conocer realmente al Creador, porque han rechazado conocer correctamente al Hijo Eterno. En el Hijo tenemos la revelación final de Dios. Así como es cierto que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, quiero que entienda esto, también es cierto que si usted no ha visto, no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Así de sencillo. Lo que a los discípulos le faltaba no era una fe genuina, sino que la fe que tenían madurara. Por eso es que le dije, no voy a quitar el dedo del renglón, seguimos hablando de eso. Yo no creo que la fe de muchos de aquí no sea genuina. Yo lo que estoy viendo es que la fe de muchos aquí no ha madurado, no ha dado el siguiente paso. Habían visto, pero debido a su pecado, no habían visto con claridad. Por ello Jesús continúa dirigiéndose. Versículo 10, regresa a Juan 10. 14:10. La primera parte del versículo, la pregunta nada más. Jesús sabía y se daba cuenta y dijo: mis discípulos no han madurado, tienen fe genuina, pero no ha madurado su fe. Y por eso les dice:
¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es como si Jesús le dijera a Felipe: si yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, el que me ha visto a mí, por consecuencia ha visto a mi Padre. La evidencia en la Escritura nos muestra que Jesús y el Padre son uno. ¿Recuerda que le dijo Jesús a los judíos en Juan 10:30? El Padre y yo, ¿qué? Uno somos. Por lo tanto, si creemos que Jesús fue enviado por Dios, que habla las palabras que Dios le dio de hablar, entonces debemos de creer en Cristo como en Dios mismo. No damos ni más ni menos fe y devoción en Cristo como Dios, como se la damos al Padre. Por eso es que Jesús añade ahí la siguiente parte del versículo: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de las palabras de Jesús. Toda palabra de Jesús es obra del Padre. Esto, sin embargo, no quiere decir que el Padre tomaba a Jesús como muñeco de ventríloco. Por el contrario, el Padre y el Hijo son uno también en mente. Por eso es que Jesús expresaba la mente de Dios. Y esto incluía los milagros y señales. Los milagros, señales y prodigios de Jesús eran para fortalecer la fe de los discípulos. Juan 5:36. Ya vamos a terminar, ahorita vamos a coronar esta enseñanza. Vaya, Juan 5:36. De hecho, cuando vimos el capítulo 5 de Juan, titulé la enseñanza Las credenciales de Jesús. ¿Sí se acuerda? Tampoco se acuerda, eso tiene 50 semanas, ¿no? Jesús da, me recuerdo, fíjese, yo que le escribí, no me acuerdo, 7 o 9 credenciales acerca de su testimonio, de por qué Él es el enviado, por qué es el Mesías, por qué es el Hijo de Dios. Y lo dice en el versículo 36 de Juan 5: mas yo tengo mayor testimonio que él, que Juan el Bautista, que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, porque el Padre me ha enviado. Jesús les estaba diciendo en el 5:36 y en el 14:10: ¿no me crees por lo que te estoy diciendo? Entonces créeme por lo que hice. Créeme por las obras que estoy haciendo. Créeme por lo que tus ojitos están viendo. En consecuencia, vamos a terminar versículo 11, Juan 14:11. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Quiero que cierren sus ojos ya vamos a terminar. Aquí coronamos nuestra enseñanza, aquí la cerramos ya. Las palabras de Jesús, todavía no termina su discurso, de hecho, todo el capítulo 10 es parte del discurso de Jesús, pero lo estamos viendo por partes. Esta es la segunda palabra de consuelo. Los discípulos vacilaban en su fe por las circunstancias que habían pasado solamente un par de horas antes. Aunque sinceramente su fe nunca había sido demasiado fuerte de los discípulos, eso lo tenemos que saber. A cada momento Jesús en los evangelios les dice: ¿cómo es posible? Hombres de poca fe. Pero lo que hay de fe en los corazones, Jesús sabe que tenía que mantenerlo y fortalecerlo, sobre todo en ese momento que Él estaba a punto de partir. Por eso Jesús exhorta a sus discípulos a creer, o como se traduce mejor en el griego original, a seguir creyendo en el Padre y a seguir creyendo en Él mismo. El Señor sabe que es importante que la fe de los discípulos no decaiga. Por eso les insiste a seguir creyendo y nunca dejar de creer en Cristo como el único medio por el cual se puede conocer a Dios. Jesús termina diciéndoles: si las palabras no son suficientes, mis hechos les van a ayudar. Sus obras, su evidencia son muchas. Había convertido el agua en vino, había levantado un paralítico, había caminado sobre el mar y calmado la tempestad, había multiplicado los panes y los peces para que alcanzara para 5,000 personas, sanaba enfermos, liberaba oprimidos, dio la vista a un ciego de nacimiento, y de hecho dijeron: nunca se ha escuchado un milagro así. Y el mayor de todos, después de 4 días de muerto, llama a Lázaro: ven fuera de la tumba. De igual forma, cuando nuestra fe está por menguar,
cuando estamos en el calor del horno de fuego de prueba y ese calor nos está templando, no significa que tu fe no tiene que vacilar. Tienes que entender esto, amado hermano. Nunca en la Biblia dice que no puedes pasar por momentos en los cuales tu fe se ve tumbada, vacilada, tu fe se ve conmovida, impactada por las circunstancias. Por el contrario, es necesario que esto pase. Es necesario que seas movido para que aprendas a permanecer firme en esa fe que el Señor te dio. Y cuando esto suceda, acuérdate, cuando tu fe sea probada, por eso te dije aquí vamos a terminar, acuérdate de las obras que el Señor Jesús ha realizado en tu vida. ¿Cuáles obras? A mí no me ha dado sanidad, a mí no me ha levantado muertos, yo no he visto que resucite a nadie. Por eso te dije hace rato, tenemos tan hecho en nuestra mente que Dios está obligado a darnos cosas, que hemos olvidado que todo lo que tenemos es gracia de Dios. Estamos tan acostumbrados a levantarnos cada día que se nos olvida que si el día de hoy Dios dijera, hasta aquí se acaba mi creación y acabo con todo, Dios seguiría siendo justo, bueno y santo. No estaría cometiendo ningún agravio. Por eso es que cada mañana que te levantas y tienes salud, que comer, tuviste donde dormir, tienes a tus seres queridos y tantas bendiciones más, deja de pensar que Dios estaba obligado. Y aunque no lo piensas literalmente, cuando te faltan cosas, es cuando dejas ver que tu corazón sí lo pensaba, que Dios estaba obligado a darte esas cosas. Cuando a ti te falte lo que te falte, déjame decirte, no es porque Dios tenía la obligación de darte. ¿Y qué pasó, Dios? ¿Por qué no me lo das? Dios no tiene ninguna obligación con ninguno de nosotros. Dios lo que nos da se llama gracia, regalo no merecido. Y cuando el cristiano madure en su fe, cuando es movido en su fe y entienda que todo viene de gracia, lo poco o mucho que tenga, cuando coma frijoles le va a decir, Señor Jesús, te amo con todo mi corazón. Gracias, papá. Y ahí te darás cuenta que estás conociendo a Dios. Cuando pases por el medio del horno de fuego, acuérdate de sus obras. ¿Cuáles obras? Te repito, todas. Si reconoces que no mereces nada, si reconoces que Dios te bendice porque Él es bueno, no porque tú eres bueno, porque Él es bueno, entonces vas a reconocer que todo lo que tienes es obra de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Tu salud, tus seres queridos, alimento en la mesa, la ropa que vestimos, la cama donde dormimos, el aire mismo que respiramos. El hecho de que hoy estés vivo y en la casa de Dios es obra de su gracia. Todo, absolutamente, todo proviene de Dios que es bueno. Y su obra más grande, porque si aún pudieras poner pretextos, voltea a la cruz del Calvario hace 2000 años y ve todavía su obra más grande, que va por encima de todas estas que te acabo de decir. Porque el justo murió por los injustos, el que no merecía morir, murió por nosotros que merecíamos estar clavados en esa cruz. Cuando pases por los discípulos, por el tiempo en que tu fe te tumba las pruebas, la fe, cuando pases como los discípulos el tiempo en el que tu corazón está lleno de angustia, de tristeza, de soledad y de tantas situaciones, recuerda como ellos las obras que Jesús ha hecho. ¿Cuáles? Todo en tu vida, específicamente una, la cruz del Calvario. Recuerda que Cristo murió en tu lugar sin que tú lo merecieras. Recuerda que eres vil, menospreciado. Recuerda que eres necio, que no eres nada, y aún así Cristo te eligió y dijo, voy a morir en tu lugar. Recuerda que te eligió a pesar de que te conoció. Recuerda siempre eso en tu corazón, y cuando estés en medio de la prueba, pues seguro que tu corazón va a decir, me duele, Señor, pero gracias. Gracias por la prueba, porque me estoy haciendo más como tú. Y ese es mi deseo más grande, ser como Cristo. Siga con sus ojos cerrados y vamos a orar y a reconocer primero que todo lo tenemos de Él. Dígaselo ahí en su mente o susurrele, Señor, todo es obra de tu gracia, no merezco nada. No me das nada porque estés obligado, Señor. Hoy reconozco que no tenías ni tienes nunca obligación conmigo. Nosotros, Señor, a pesar de que somos tus hijos, tú no tienes ninguna obligación con nosotros. Tú eres bueno con nosotros, que no es lo mismo. Y nos provees diariamente y nos das todo lo que necesitamos.
Y por si eso fuera poco, Señor, volteamos todavía un poco más atrás a la cruz del Calvario y nos damos cuenta de tu gran obra maravillosa. Así como les dijiste a los discípulos hace 2000 años, si no creen en mis palabras, vean mis obras. Así queremos llevarnos el día de hoy en nuestro corazón tus palabras y tus obras, las bondades que has tenido con nosotros y la bondad suprema que es la cruz del Calvario. El hecho de que sin merecerlo diste tu vida por nosotros, Señor. Que nunca se borre de nuestro corazón, de nuestra mente esta verdad. Que en medio de la tribulación nos tomemos con toda nuestra fuerza. De esa manera, como lo hemos visto hoy, Señor, es que habremos aprendido a ver a Cristo. Y si hemos visto a Cristo, hemos visto al Padre. Gracias, mi Dios. Gracias aún por aquellos que estamos en medio de una prueba, porque es la manera en que nos dices, la mirada es en mí, y cuando te vemos a ti, no podemos menos ver que al Padre mismo de la gloria. Lo que tuvo Moisés no se compara con lo que nos das a nosotros, Señor. Poder ver con nuestros ojos espirituales al Señor de la gloria en cada situación. Hoy y siempre decimos, gracias Dios, gracias maravilloso Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Dios. Amén. Dios es bueno para todos, dice el amén. A pesar de que no merecemos